Pues estamos ya en esta última etapa de los ejercicios espirituales, dejándonos guiar en casi todo, inspirar en general, por este libro de San Alfonso María de Ligorio, Conformidad con la voluntad de Dios. Y vamos ahora a preguntarnos ya para consolidar cómo saber que algo es la voluntad de Dios, cómo se nos manifiesta la voluntad de Dios. Muy bien. Un poco previo, me busco un salmo. Salmo 40, versículo 7 y 7 al 9. Salmo 40, versículo del 7 al 9. No has querido sacrificio ni oblación, pero me has abierto el oído. No pedías holocaustos ni víctimas. Dije, entonces, aquí he venido, como está escrito en el rollo de tu libro, para hacer tu voluntad. Y eso es lo que deseo, Dios mío, tu ley en mi interior. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, aquí estoy, aquí he venido para hacer tu voluntad. Este salmo muy interesante porque lo retomará luego la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículos 5 al 7, pero lo modifica. Entonces aquí dice, no has querido sacrificio ni oblación, pero me abriste el oído. Entonces habla de los sacrificios externos que se realizaban en el templo de Jerusalén, que tenían un propósito transitorio mientras la antigua ley estaba vigente, pero se quedaban siempre en lo exterior. Y entonces por eso dice el salmista, pero me has abierto el oído. El oído tiene una conexión particular con el corazón, en la visión judía, en la visión bíblica. Tiene esta conexión, digamos, directamente dirigida hacia la interioridad de la persona. Entonces, sacrificios y ofrendas no quisiste, pero me abriste el oído. Es decir, el Señor quiere como esta interiorización de la palabra de Dios. Está bien los sacrificios externos si están respaldados y sostenidos por una disponibilidad interior de escucha de su palabra. Y tiene que ser así de objetivo. Disponibilidad de escuchar su palabra, no solamente una interioridad y ya. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la nueva era se promueve mucho la espiritualidad, la interioridad, pero encerrada en uno mismo, que no me lleva a salir de mí, por lo tanto no me lleva a encontrarme hacia Dios, y más bien es como un enredarme en mí mismo que no me puede dar plenitud. Entonces, como pasa en Nueva Era, pasa con otras cosas. Hay gente que va con la bruja y dice, es que me hizo sentir muy bien. Cerré los ojos, me pasó el cirio, me escupió tequila o la técnica que use, y yo me sentí muy bien. Entonces voy a seguir yendo porque me sentí muy bien. No, tengo que abrir el oído. Es decir, tengo que escuchar la palabra para orientarme no solamente hacia una estabilidad emocional, sino orientarme hacia la verdad. Cuando en la carta a los Hebreos se lleva esto a otro nivel, dice, sacrificios y ofrendas no quisiste, pero me has dado un cuerpo. Y se refiere al cuerpo de Jesús. Es decir, ya la ofrenda no es algo externo a mí, lo habíamos hablado en días anteriores. Ofrézcanse ustedes mismos como sacrificio vivo, santo y agradable al Padre. Entonces, el ofrecerme a mí mismo, el decir, ofrezco mi propia carne, ofrezco mi piel,
Es decir, me ofrezco yo de a de veras. Es decir, ya no una apariencia, ya no superficialidad, ya no una mera cuestión externa. Me ofrezco todo. Por eso esa expresión de me jugué la piel, ¿no? O sea, me comprometí verdaderamente todo. Eso mismo con Dios. Entonces, sacrificios externos, pues bueno, está bien. Disponibilidad interior, está muy bien. A la palabra específicamente. Y luego, entrega total de mi persona. ¿Para qué? Para hacer tu voluntad. Y eso es lo que deseo, tu ley en medio de mi corazón. ¿Cuál debe ser mi querer principal? La voluntad de Dios en mi vida, lo que hemos venido insistiendo toda la semana y que parece tan extremadamente repetitivo. ¿Qué quiero? Tu voluntad, tu ley aquí. Que eso ya lo había prometido el Señor desde el Antiguo Testamento. Ya no se tendrán que adoctrinar el uno al otro, diciendo, conoce al Señor, porque yo mismo los instruiré, pondré mi ley en su mente y en su corazón. Entonces, cuanto más contemplemos al Señor, cuanto más oración hagamos, y ahorita vamos a ver estas formas concretas en las que se manifiesta la ley de Dios, la voluntad de Dios, voy a ir siendo más dócil a este querer de Dios. De hecho, por ejemplo, cuando alguno esté batallando con algún pecado, Biblia temática, por favor. Cuando uno esté batallando con algún pecado, conviene tener una serie de citas bíblicas donde se me ilumine al respecto. Aunque ahorita tenemos en el internet toda la facilidad, quienes sean más de la antigua escuela, les sugiero esta Biblia temática, así se llama, la encuentra uno en Buena Prensa, que es como un glosario bíblico. Es decir, yo encuentro, no sé, busco cualquier palabra, mentira. Aquí dice, por ejemplo, mentira, y luego me empieza a enumerar todas las citas bíblicas referentes a la mentira. Entonces, si yo estoy batallando con este pecado, acudo yo a las citas bíblicas diariamente y mi alma se va conformando cada vez más con la palabra de Dios. Eso es muy bueno para el combate espiritual, tener las citas bíblicas que me ayudan a combatir contra X situación y repasarlas para dejarme instruir por el Señor. En ese sentido, cuando hablamos de discernimiento, de querer buscar la voluntad de Dios, no debemos esperar que Dios use los medios extraordinarios siempre y cada vez. No. Debemos de aprender a usar los medios naturales también. Claro, la palabra de Dios es sobrenatural, pero me refiero al conocimiento libremente buscado de la palabra de Dios. Buscar. Muy bien. Entonces, seguimos. Estrictamente esto que vamos a ver a continuación ya no forma parte del texto original de San Alfonso, sino como una profundización de sus seguidores. El Señor Jesús dijo que la voluntad de Dios era su alimento, que había venido a cumplir la voluntad de Dios, que la voluntad de Dios era su alimento, que los apóstoles no conocían, que aquel que cumple los mandamientos es quien le ama, que quien hace su voluntad es su madre, su hermano y su todo. Entonces no puede ser más claro y evidente. Y viene la pregunta, entonces, ¿cómo es que se nos manifiesta la voluntad de Dios? ¿Cómo es que se nos manifiesta la voluntad de Dios? Y entendemos, primero, por medio de nuestras obligaciones. ¿Cuáles obligaciones? Las obligaciones de todo cristiano, en primer lugar. ¿Dónde las encuentro? En los 10 mandamientos de la ley de Dios y los 5 mandamientos de la iglesia. Eso, garantizadísimo, es voluntad de Dios.
Un poco en broma les decía de alguna persona que me topo en la calle y le digo, oye, nos vemos en misa el domingo. Si Dios quiere, Padre. Claro que sí quiere. Claro que sí quiere. Ahí nos vemos, ahí no hay duda. Dios quiere que yo vaya a la misa el domingo. Ahí está ya clarísimamente el querer de Dios. Entonces, nunca Dios va a querer algo que sea contrario a lo que Él ya dijo. En este sentido, debemos de tener mucho cuidado de no engañarnos. Si yo estoy casado, por angas o mangas, me separé de mi esposa y luego me encuentro una mujer buena, quizá amable, lo que sea, yo no puedo decir a esta mujer me la mandó Dios. ¿Por qué? Porque si yo entro en una relación con ella, esa relación se llamaría adulterio. Y el adulterio jamás va a ser grato a Dios. Ojo con eso, porque a veces le colgamos cosas a Dios que no vienen de Él. Entonces, ¿cómo sé cuál es la voluntad de Dios? Lo que Él ya dijo. Y el paquete básico son las obligaciones de todo cristiano. 10 mandamientos de la ley de Dios, 5 mandamientos de la iglesia. ¿Querrá Dios que ayune? Viernes Santo y miércoles de ceniza, no hay duda. La iglesia pone facilidades para el enfermo, mayores de 60 años, menores de edad, etc. Pero en general, la obligación de hacer penitencia y ayuno es para todos. Ahí está la voluntad de Dios. Entonces, 10 mandamientos de la ley de Dios, 5 mandamientos de la iglesia. Segunda fuente, digamos, para conocer la voluntad de Dios, todo lo que es propuesto rectamente. Si después de orar, después de meditar, como esta semana que hemos estado apuntando algunas cosas, las metas que se llevaron de tarea, etcétera. Si yo lo he orado, si no contradice lo que ya dijimos de los deberes propios. Me faltó, perdón, me regreso. Es que eran los deberes de todo cristiano en el punto número 1 y los deberes propios del estado de vida. Eso forma parte del primer punto. Los deberes de todo cristiano y los deberes propios del estado de vida. San Francisco de Sales, en un libro que tiene que se llama Introducción a la vida devota o la Filotea, así se llama, Filotea, él critica que haya obispos, por ejemplo, que quieran vivir como monjes, monjes que quieran vivir como obispos, casados que quieran vivir como solteros, solteros como casados. Es que cada uno está llamado a la santidad según su estado particular de vida. Yo soy sacerdote, me gusta mucho dar clases. Puedo hacerlo un par de días a la semana en el seminario, me ayuda mucho para mantenerme fresco en los conocimientos. Pero si yo me metiera a dar clases toda la semana, en la mañana, en la tarde, en la noche, y digo, es que no voy a celebrar la misa, porque para mí es muy importante dar las clases, estaría faltando a mi estado de vida. Y tal cosa no podría ser voluntad de Dios. Luego hemos a veces confundido la tarea propia del consagrado y del sacerdote y la tarea propia del laico, y a veces la invertimos. Hay sacerdotes que se quieren dedicar a todo menos a lo propio, y lo mismo laicos, se quieren dedicar a todo menos a lo propio. Cuando me toca predicarle a sacerdotes, les digo, padre, en su parroquia hay 20, 30, 40, 50 mil personas, y de esos tantos miles de personas, solo usted tiene el poder de perdonar pecados. Solo usted. De 30 o 50 mil personas, solo usted tiene el poder de celebrar la misa. Solo usted tiene el poder de dar la unción de enfermos como sacramento. Qué bueno que le guste hacer muchas cosas, pero primero
haga lo que solo usted puede hacer y luego lo demás. ¿Me entiende? Entonces, si yo por ayudar a la gente, por ayudar a los migrantes, por organizar a los pobres, por pintar el salón parroquial, por deshiervar el jardín de la parroquia, no hago lo que solo yo puedo hacer, no estaría siendo fiel a la voluntad de Dios. ¿Queda claro este ejemplo? Ahora vamos con los laicos. Hay laicos que se la viven en la parroquia. Esos que están tanto en la parroquia que ya salen en el inventario, ¿verdad? Ya se rieron algunos que están en el inventario, porque sí los conozco. Está bien estar en la parroquia todos los días, con la misa diaria no hay pleito, pero más de ahí, preguntémonos, ¿cuáles son los deberes propios de tu estado de vida? ¿Estás casado? Entonces te debes en primer lugar a tu cónyuge, a tu marido, a tu esposa. Luego, junto con ella, con él, tus hijos. Ese es el primer lugar donde vas a desempeñar de forma segura y garantizada la voluntad de Dios. Si el si el servir en la iglesia estorba en la vida matrimonial, como esposo, como padre, tal cosa no es voluntad de Dios. Ojo con esto, porque muchos llegamos a tener conflicto. Pienso en los jóvenes. En mi etapa del grupo de oración de jóvenes nos la vivíamos en la parroquia 5 o 6 días a la semana. No nos la pasábamos 8 días porque no tenía más días la semana, pero ahí andábamos siempre, con muy buena intención, pero a veces hasta desatendiendo las cuestiones propias que en la familia nos tocaba realizar. Entonces muchas veces quienes nos la vivimos en la iglesia y tenemos conflicto, nos hacemos la víctima. Es que no entiende, es que como no conoce a Dios, es que... A ver, espérate. Primera pregunta, ¿estás cumpliendo con los deberes propios de tu estado de vida? Hablando de los jóvenes, si soy un joven que vive en casa, debo obediencia a mis padres. Si soy mayor de edad, es diferente, pero sigue habiendo obediencia. Debo obediencia a mis padres y tengo deberes de estudio o de trabajo que tengo que cumplir. En la casa, tengo que tender la cama o barrer o lo que sea. Ya hice esto, entonces puedo hacer cualquier otra cosa. No, padre, es que yo quiero ser muy apostólico y yo quiero... Váyase de padrecito, váyase de monjita, váyase de misionero. Tiene que cumplir con los deberes propios del estado de vida. ¿Qué pasa con el soltero? La soltería no es una vocación. La vocación es un llamado y como tal, como llamado, te saca de donde estás para llevarte a una cosa diferente. Obviamente la vida cristiana siempre en el orden a la santidad. Entonces, todos los bautizados hemos sido llamados a la santidad. Luego hay llamados particulares a la vida sacerdotal, a la vida matrimonial, a la vida religiosa. ¿Qué pasa entonces con el soltero que está llamado a vivir la vocación bautismal en plenitud? No digo que no tenga importancia, tiene importancia, pero no es una nueva vocación dentro de la vocación bautismal, sino él tiene que seguir llevando su vocación bautismal y mientras no se case de forma célibe, es decir, conteniéndose para el reino. Y con algunos deberes particulares que deberá cumplir. Habrá momentos en los que el Señor me pida renunciar, deba yo ser atrevido. Algunos de ustedes, por ejemplo, conocen a Francisco Javier Araya de Costa Rica, que ya lleva 10 años dedicado a la evangelización a tiempo completo. Un hombre casado que recién nació su hija, casado con Helen, nació María Belén, y está dedicado a tiempo completo a la evangelización. Bueno, él tuvo que llevar un discernimiento para tomar este paso no solo, porque tenía que considerar toda la realidad, y ya lo ha dado. Ok, puede ser, sí puede ser.
Allí hubo una vocación dentro de la vocación. Pero yo tengo que cumplir con los deberes propios del estado de vida. La señora que dice, es que mi marido se enoja porque yo vengo a la iglesia, mi marido no cree en Dios, mi marido siempre es un conflicto. Pregúntate, ¿con qué está enojado tu marido? ¿Con Dios? La gran mayoría de las veces no. ¿Con la iglesia? Tampoco. Muchas veces el marido se enoja con la inconstancia de la mujer en lo ordinario de los deberes cotidianos del estado de vida. ¿Por qué no hiciste de cenar? ¿Por qué no lavaste la ropa? Lo que te tocaba simplemente. De manera que hay forma de suplir eso la gran mayoría de las veces. Hago una muy buena cena antes, me voy de buenas, llego de buenas, etc. Entonces, deberes de todo cristiano, deberes propios del estado de vida, son voluntad de Dios. Son voluntad de Dios. Es que si por andar sirviendo no le doy de comer a mis hijos, no le doy el sustento a mis hijos, algo claramente está fuera de lugar. ¿Quedó claro? Porque a veces, por ejemplo, la gente entiende muy fácil que el padrecito fue llamado por Dios a una vocación divina. Ok. Y yo entonces, siendo sacerdote, debo alcanzar la santidad y la plenitud, y mi felicidad tiene que estar aquí. Ok, así es. Pero a veces hay personas que piensan que el matrimonio es el estorbo perfecto para el camino a la santidad que me ha invitado Dios. Y entonces hay personas que se la viven años y años quejándose de cómo fui a cometer la tarugada de casarme, ¿verdad? Si yo no me hubiera casado ahorita, no sé, cantidad de cosas. ¿Ya se casó? Ok. Ahí en el estado de vida va a encontrar santidad. Siempre surge la pregunta, bueno, padre, ¿y la separación? Bueno, el divorcio no existe. Cuando uno es casado ante Dios, el divorcio no existe. ¿Y qué dice la iglesia de la separación? Cuando la relación es insostenible, cuando seguir juntos es mayor el daño que el beneficio, cuando se buscaron todos los medios para resolver la situación y no fue posible, entonces se tolera la separación, que jamás es divorcio. Quien se separa así por causas graves no está cometiendo pecado de ninguna manera y tranquilamente puede comulgar. Mientras la misma persona no esté en una relación pecaminosa con alguien más. Aclaro también, porque, por ejemplo, una mujer que se separó del marido, el marido está con alguien más y siente que ella no puede comulgar. No, quien está en pecado en este caso es él. Quien está en pecado es él, no tú. O también me ha tocado muy seguido que me digan, padre, es que mi hijo está viviendo en pecado, en amaciato, por ejemplo. Entonces yo estoy en pecado. ¿Tú le alcahueteaste el amaciato? No. Entonces no, tú no estás en pecado. Porque cada uno es responsable de sus propios actos. Entonces ahora sí, el punto 2 era encontrar la voluntad de Dios en todo lo propuesto rectamente. Rectamente. Los propósitos que ustedes se hayan hecho, bien razonados, puestos a la luz de Dios durante tiempos de retiro, de oración, etc., podemos creer que sea voluntad de Dios. Claro, nunca me puedo proponer algo contrario, opuesto a lo que el Señor ya ha revelado. No puedo andar como inventándome nuevas revelaciones. Finalmente, todo lo imprevisto por nosotros y que sin culpa nuestra nos impide cumplir las obligaciones contraídas y guardar el orden propuesto. Es decir, las novedades cotidianas. Yo no sé, salimos a un rancho a pasear, iba a venir con mi familia a misa a las 7, 8 de la noche, vamos a decir, de domingo. Y se ponchó la llanta de la camioneta. No vamos a llegar. Siento que voy a faltar al precepto dominical. No falto, porque cuando es imposible no es pecado. Cuando me es imposible asistir a la misa, no es pecado. Imposible.
Cuando me faltó organización, cuando me faltó previsión, cuando no quise correr a la visita, ahí sí. Pero el imposible a nadie obliga. Si me fue imposible venir a la misa, a lo mejor tenía compromiso, iba a cantar, iba a servir en las lecturas, lo que sea. Si yo aprendí a identificar esas novedades como voluntad de Dios, mi corazón estará sereno. Fíjense ustedes en su vida familiar, ¿cuántas veces la gran mayoría de las discusiones que entre ustedes se dan es por una cosa simple que libremente complicamos? Y a veces simplemente porque mi expectativa, mi plan, mi proyecto no se satisfizo tal como yo lo había previsto y ya es causa de discusión. Pongo un ejemplo muy simple. Muy seguido cuando yo voy conduciendo, busco rutas nuevas o que según yo me convienen más. O sea, es difícil que yo todos los días agarre la misma ruta. De repente digo, hoy voy a agarrar por acá, o tampoco que todos los días cambie, ¿no? Pero agarro diferentes rutas. Si alguna vez iba con mi madre y en un lugar donde varias veces había dado vuelta, ahora no di vuelta, y conduciendo yo y seguí de frente. Y mamá me dice, estaba agarrada del sillón y así, ¿por qué no diste vuelta? Yo me iba preparando. Y le dije, pues porque no iba a dar vuelta y ya, voy a dar vuelta más adelante. Ahí quedó. Pero ¿cuántas veces cosas así propicia, da pie a una discusión, a una rivalidad dentro del matrimonio? ¿Por qué apretaste la pasta de dientes del centro? ¿Por qué? Si yo te dije que no sé qué tanto, que bla, bla, bla. Te dije que a las 7 nos íbamos y es las 7 con 1 minuto y tú no estás listo. Si yo aprendo a identificar estos pequeños detalles de todos los días, pequeños detalles de todos los días, como voluntad de Dios, mi corazón va a ser libre. Mi corazón va a ser libre. Es que yo hubiera querido estar allá, pero ahora estoy allá. Bendito sea el Señor. Platicaba el padre Emiliano Tardif que lo habían invitado a un congreso carismático a Roma. Y él dijo, qué bien, voy a conocer a mucha gente de la renovación que está muy formada y que me va a orientar. Ya tenía boletos listos y todo. Y el superior le dijo, no vas a ir, tienes que ir a cubrir a un sacerdote a tal parte de República Dominicana. Dice, pero ¿cómo es posible? Hasta iba en su burrito a aquella parte de la montaña y ve pasando un avión y dice, a lo mejor allí iría yo, ahorita. Pero en esa ocasión, en las montañas de Dominicana, recibió el carisma de palabra de conocimiento, cuando el Señor nos dice que está sanando a tal o cual persona de esta cosa y no sé qué. Y platica el padre, al principio me causó mucha resistencia el no estar en Roma porque iba a ser un congreso que me iba a ayudar mucho. Pero el Señor tenía otro plan y me regaló un carisma que ha sido más útil para el ministerio que todos los congresos que podía haber desarrollado. Entonces, como en la sana obediencia, Dios nos lleva a una auténtica libertad si estamos dispuestos. Preguntan ahí que si incluye a los separados pero que no están casados por la iglesia. No entiendo la pregunta. ¿Incluye qué? Habría que especificar. Si tengo que estar cuidando a una persona todo el tiempo, bueno, primero, en Semana Santa obliga como precepto Domingo de Ramos y Domingo de Pascua. El triduo estrictamente no es fiesta de precepto. Qué bueno que vayamos y debemos ir, pero estrictamente no es fiesta de precepto. De tal manera que no estoy obligado a ir como lo estoy el domingo, Jueves Santo, el Viernes Santo, no estoy obligado a ir. Si hay una vicisitud, una contrariedad, o tranquilamente busco mi tiempo de oración, de la contemplación de ese misterio, pero no hay pecado. Y vamos a pensar el domingo, es que estoy cuidando a una persona todo el domingo y me es imposible ir a misa. Si verdaderamente te es imposible, ya dije, no es pecado. Pero es que estaba cuidando a la persona, pero llegaron unas visitas. Pues dile a las visitas que te cuiden a la persona un ratito y ve a la misa y luego regresa. O sea, buscar la manera no de acomodarme y decir, al cabo no es pecado, entender que hay condiciones en las que no es pecado, pero querer siempre más para el Señor.
Entonces, pocas excepciones puede haber en la manifestación de la voluntad de Dios, siendo siempre tan clara y evidente, así en lo previsto y ordenado, como en lo imprevisto y extraordinario, que Dios hace que nos salga al paso precisamente para que no hagamos lo que tengamos costumbre de hacer o nos hemos propuesto, sino que Él nos presenta, incluso como cosa repentina o ineludible. ¿Qué clase de pecado es no ir a misa el domingo? Pecado mortal. Ahorita todavía está dispensado el precepto dominical, pero porque te estás guardando de la pandemia. Entonces, si alguien no va a misa el domingo, pero sí va a la fiesta, va a la convivencia, va al paseo a la sierra, va a Bella Unión, va a la tienda comercial, va al cine, pues ¿cómo va a estar dispensado el precepto de alguien que está llevando una vida más que normal y dice, ay, pero tengo dispensado el precepto? No. A quien lleva una vida normal, pues le va a obligar la misa, como debe ser, ¿no? Al que esté resguardado por cuestión de salud, bueno, eso es otra cosa. ¿Qué tipo de pecado es? Pecado mortal, específicamente. Cuando el matrimonio es anulado por la iglesia, ¿se pueden volver a casar? No siempre. Por ejemplo, si yo me casé, pero era esquizofrénico, mi novia, esposa nunca lo supo, empiezo a complicar las cosas o se me empieza a complicar la condición y buscamos la nulidad, puede ser que la iglesia me diga, tú como tienes esquizofrenia, no eres capaz de llevar adelante una relación matrimonial, tú no te puedes casar, pero ella sí, cabe esa posibilidad. Ojo, diferente llegar esquizofrénico al matrimonio que hacerme esquizofrénico en el camino. Si yo me hice esquizofrénico al año de casarme, ya había sido aceptado por mi esposa totalmente de aquí para adelante. Pero antes, si yo cuando voy a contraer el vínculo no estoy adecuado, no soy adecuado para desarrollar este vínculo, no me puedo casar. Muy bien. ¿Cómo cumplir la voluntad de Dios? Debo buscar cumplirla totalmente, amorosamente y con absoluta paz espiritual. Totalmente, amorosamente y con absoluta paz espiritual. ¿Qué quiere decir? Que si yo voy a esmerarme en cumplir la voluntad de Dios, es toda la voluntad de Dios en todos los aspectos de mi vida. Padre, yo me separé, me volví a casar, estoy en adulterio objetivamente, pero me he esmerado por cumplir los mandamientos de Dios. Ya no miento, ya no robo, voy a misa los domingos. Pues sí, pero tú estás escogiendo 9 mandamientos para cumplir. Pero el que dice no cometerás adulterio te lo estás reservando. No estás cumpliendo la voluntad de Dios. Por más bueno que seas. ¿Me entiende? El que casi siempre es puntual. ¿Es puntual? No. El que casi siempre es responsable. ¿Es responsable? Si yo tuviera un amigo que sé que a veces es irresponsable, ¿le voy a dar a cuidar mis 100,000 pesos para que los administre? Pues no, porque como a veces es responsable, a veces no. Entonces no. El que casi siempre es fiel, ¿es fiel? Pues no. Entonces, ¿el que casi cumple toda la voluntad de Dios la está cumpliendo? No. Yo no puedo escoger de los 10 mandamientos, mira, este y este y este y este, sí, pero este no, al cabo, ¿qué tiene? No, no puedo. Entonces la voluntad de Dios debo esmerarme por cumplirla totalmente. Luego, amorosamente, es decir, con todo el corazón. Aunque no hay una experiencia, sensación, una experiencia sensible, aunque no haya. Porque te amo, mi Jesús, y porque te quiero amar más, me doy totalmente a ti. Porque te amo, lo hago. E insisto, así como hablábamos de la voluntad
Hablábamos del amor. El amor que santifica no es el amor de sentimiento. Ay, siento bien bonito cuando veo a esta persona. El amor que santifica es el amor de voluntad. Yo decido hacer la voluntad de Dios porque le amo. Ese es el amor. Me tocó un caso de una mujer que fue muy humillada por su marido, maltratada terriblemente. Hasta le tumbó los dientes de golpes. Pasan los años, muchos años separados, y cuando el marido está en la última etapa de la vida con una enfermedad terrible, ella tiene el atrevimiento de recibirlo en su casa para no dejarlo desatendido. Y de hecho ella estuvo presente en el momento de su muerte, de la muerte del marido desgraciado que no se merecía nada. Entonces ella decía, me lastimó tanto, y cuando me platica está llorando. Me lastimó tanto, pero sé que es mi esposo y ante Dios rendiré cuentas. Lo voy a atender. Ella estaba amando al marido aunque no sintiera nada, aunque le diera coraje al estar viendo ahí al tipo ahí agonizando, acordándose de todas las atrocidades que contra ella había cometido. Ella lo estaba amando porque estaba haciendo actos deseando y procurando el bien objetivo de aquella persona. ¿Me entiende que es un acto amoroso aunque no sintiera bonito? Porque es en la libertad de la voluntad donde desarrollo el amor que santifica. Y pacíficamente quiere decir como aquella paz imperturbable propia de quien está seguro que ningún mal podrá hacerle daño, con aquella sencillez y simplicidad evangélicas que nos predicó Jesús al ponernos como modelo a un niño. Así es, aceptar la voluntad de Dios pacíficamente, pacíficamente. Que las circunstancias sea lo de menos. Si mi corazón está en comunión con Dios, no tengo ningún conflicto. Y les dije que estas cosas que íbamos a ver al final nos iban a sonar excesivamente simples. Excesivamente. Porque así es Dios. Ya leímos aquel pasaje. Yo no te puse los mandamientos allá en el cielo como para que no los alcances, o del otro lado del mar como para que digas quién me los va a traer. Ahí está, en tu boca, en tu corazón. Ahí está. Habrá cosas, quien esté llevando el curso de discernimiento, que lo haya llevado conmigo o que lo esté llevando en Proyecto Timoteo, ahí vamos a hablar también de algunas reglas para hacer elección, cómo discernir, etcétera. No es lo propio de este encuentro. Pero de entrada, espero que ya con lo que hemos platicado esta semana, nos quede clarísimo que no es tan complejo como nos hemos imaginado el poder buscar y encontrar la voluntad de Dios. No es tan complejo. Si estamos esperando que se me aparezca el arcángel San Miguel con espada desenvainada para decir, ya no tomes hasta emborracharte. Ay, no, pues no, como no se me ha aparecido San Miguel, quién sabe, a lo mejor Dios quiere que me siga emborrachando. No, definitivamente no. E insisto, habrá momentos en los que Dios use caminos extraordinarios para manifestar algo extraordinario de su voluntad. Puede ser, pero normalmente va a ser así, a través de lo simple, lo sencillo, obligaciones de todo cristiano, deberes propios del estado de vida, etc. Y debemos tener esta entereza de querer cumplir la voluntad de Dios de manera total. De manera total. Porque el Señor nos quiere llevar a la verdadera libertad de los hijos de Dios. Preguntan, si no vas a misa pero la ves en televisión con el debido respeto, ¿es aceptable o ya no? Nunca eso ha hecho cumplir el precepto dominical. Nunca. La iglesia es muy clara, cumple el precepto dominical.
quien asiste a misa, donde quiera que se celebre, en un rito católico, el día de fiesta o la tarde precedente. Si yo estoy viendo la misa en una televisión, no estoy asistiendo a la misa, no estoy cumpliendo el precepto dominical. Ahora, vuelvo a lo que ya dije. Si me es imposible, no es pecado. Cuando inició lo duro de la pandemia, cerramos las iglesias. No era posible encontrar una misa. Me es imposible, no es pecado. Veo una transmisión en la tele, me ayuda. Bueno, ¿qué dice la iglesia? A quienes no pueden, verdaderamente les es imposible asistir a misa, por lo que sea, porque no hay sacerdote en el pueblo, porque hubo una contrariedad, ok. Si pueden reunirse en el templo, una celebración de la palabra, háganlo. Si no, por grupos de familia, hacer oración. O si no, por lo menos pase el tiempo debido en oración. Eso dice la iglesia. Entonces, el ver la transmisión de una misa me puede ayudar a pasar el tiempo debido en oración. Pero no estoy cumpliendo el precepto. Pero no estoy faltando porque me es imposible, porque no había misas, porque estoy enfermo y estoy postrado. Insisto, si puedo hacer una vida normal, de ir al mercado, ir a la escuela, ir al trabajo, ir al cine, no hay razón para pretender la dispensa de un precepto dominical, no hay. Y el verla en la tele no lo cumple. Dijo el obispo que podían quedarse en sus casas. Sí, ¿quiénes? Quienes tengan mayor riesgo de un eventual contagio, claro. Y si a esas personas les ayuda a ver la transmisión, que la vean, qué bueno. ¿Pero me entienden? O sea, si es imposible, no es pecado. Pero por lo menos paso el tiempo debido en oración. ¿Me ayuda la transmisión? Qué bueno. ¿Me puede ayudar el rosario, un momento de adoración, lo que sea? Estoy sin cumplir el precepto dominical, tampoco faltando, pasando el tiempo debido. Pero no cumple el precepto, estar frente a la tele o el celular o lo que sea. Así sea con toda la devoción. Si no nos da paz espiritual, podemos pensar de que no es la voluntad de Dios. No necesariamente, porque ¿cómo identificas una paz espiritual? ¿Cómo no sabes qué es psicológico? Si yo, no, hombre, tengo una novia y queremos irnos a vivir juntos y no nos importa lo que digan, me voy con mi novia y me siento bien tranquilo porque era lo que quería hacer hace no sé cuántos años. Esa tranquilidad, ¿es paz espiritual o es satisfacción psicológica? ¿Cómo lo identificas? Tiene algo que ver, pero en el curso de discernimiento lo hablamos a profundidad. Sí, pero hay que entender que es paz espiritual porque no es nomás sentirme bien. Es algo mucho más profundo. Última pregunta que voy a contestar. En mi comunidad no hay misa entre semanas, solamente los domingos. Yo veo misa en televisión de lunes a sábado y el domingo sí voy a la misa. ¿Eso es bueno o no? Pues pasar el tiempo debido en oración siempre es bueno. Claro que es mejor ver una misa transmitida que Betty la Fea o cantidad de porquerías que hay en Netflix o en otras cosas. Qué bueno que lo hagas. Está bien. Pero si vivieras en la ciudad, pues ve a otra parroquia y ve a misa, ¿no? Es mejor, porque cuando estás presente en misa, asistes al verdadero sacrificio de Jesús. Y cuando lo ves, pues nomás ves como una imagen en la tele, ¿verdad? No es el sacrificio. Claro, nos puede ayudar, etcétera. Sí. No está mal, ¿no? No está mal. Mejor ver eso que ver porquerías, definitivamente. Nada más. Muy bien, pues ya nos falta la oración, pero con esto vamos terminando los ejercicios espirituales. Les voy a encargar el último ejercicio. El último ejercicio va a ser anotar las cosas en las que más me cueste decirle sí a Dios. El día de hoy, de todo lo que hablamos, mi apariencia física, mis fragilidades intelectuales, espirituales, la muerte de mi mamá, de mi papá, la enfermedad que estoy teniendo, la dificultad en la parroquia, la lucha espiritual, etcétera. ¿A qué me cuesta más hoy decirle sí a Dios? Y luego
De esas cosas que me cuesta más, 1, 3, 10, 20, después de un tiempo concreto en oración, a cuáles me atrevo a decirle sí. A cuáles me atrevo a decirle sí desde hoy. Aunque me cuesta, no es que le voy a decir que sí a todas, a lo mejor no. Pero paso a paso, paso a paso. El decir que algunas no significa ir contra la totalidad de la que ya hablábamos. Por ejemplo, no sé, murió mi abuela hace 2 meses, híjole, es algo que yo no puedo aceptar, todavía no puedo decir sí, ahí no estaría pecando, o sea, no hay un mal moral sin una necesidad de seguir trabajando en esa madurez de las heridas interiores. ¿Me entiende? Es diferente, es diferente. Ese va a ser el último ejercicio que se van a llevar y se lo pueden ir barajeando durante toda la Semana Santa, para que ya el Viernes Santo o el Sábado de Gloria, en un momento de oración le diga: Señor, a esto que me cuesta tanto te digo sí, a esto que me cuesta tanto te digo sí. ¿Por qué siguen dando la Eucaristía en la mano? Habrá que preguntarle a los obispos que así lo indican, ¿verdad? Porque ellos generalmente exponen en sus indicaciones los porqués. Les voy a poner aquí este poema de Santa Teresa. Espérenme tantito que no hallo cómo hacer una cosa que necesito hacer. Bueno, no me deja como lo quería, ahorita les comparto la pantalla. Sí están viendo el poema de Santa Teresa, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Lo voy a crecer más porque algunos estarán en celular y se batallan. Vuestra soy, para vos nací, ¿qué mandáis hacer de mí? Esta es nuestra oración final. La podéis leyendo junto conmigo con los micrófonos cerrados. Soberana majestad, eterna sabiduría, bondad buena al alma mía, Dios, alteza, un ser bondad, la gran vileza mirad, que hoy os canta amor así, ¿qué mandáis hacer de mí? Vuestra soy, pues me criastes, vuestra, pues me redimistes, vuestra, pues que me sufristes, vuestra, pues que me llamastes, vuestra, porque me esperastes, vuestra, pues no me perdí, ¿qué mandáis hacer de mí? Está escrito así porque es español antiguo, el llamastes, sufristes, etc. ¿Qué mandáis, pues, buen señor, que haga tan vil criado? ¿Cuál oficio le habéis dado a este esclavo pecador? Veisme aquí mi dulce amor, amor dulce, veisme aquí, ¿qué mandáis hacer de mí? ¿Veis aquí mi corazón? Yo le pongo en vuestra palma, mi cuerpo, mi vida, mi alma, mis entrañas y afición. Dulce esposo y redención, pues por vuestra me ofrecí, ¿qué mandáis hacer de mí? Dadme muerte, dadme vida, dad salud o enfermedad, honra o deshonra me dad, dadme guerra o paz crecida, flaqueza o fuerza cumplida, que a todo digo que sí, ¿qué mandáis hacer de mí? Dadme riqueza o pobreza, dad consuelo o desconsuelo, dadme alegría o tristeza, dadme infierno o dadme cielo, vida dulce, sol sin velo, pues del todo me rendí, ¿qué mandáis hacer de mí? Si queréis, dadme oración, si no, dadme sequedad, si abundancia y devoción, y si no, esterilidad.
Soberana majestad, solo hallo paz aquí. ¿Qué mandáis hacer de mí? Dadme pues sabiduría, o por amor ignorancia. Dadme años de abundancia o de hambre y carestía. Dad tiniebla o claro día, revolvedme aquí o allí. ¿Qué mandáis hacer de mí? Si queréis que esté holgando, quiero por amor holgar. Si me mandáis trabajar, morir quiero trabajando. Decid dónde, cómo y cuándo, decid, dulce amor, decid, ¿qué mandáis hacer de mí? Dadme calvario o Tabor, desierto o tierra abundosa, sea joven el dolor o Juan que al pecho reposa, sea viña fructuosa o estéril si cumple así, ¿qué mandáis hacer de mí? Sea José puesto en cadenas, o de Egipto adelantado, o David sufriendo penas, o ya David encumbrado, sea Jonás anegado o libertado de allí, ¿qué mandáis hacer de mí? Esté callando o hablando, haga fruto o no le haga, muéstreme la ley mi llaga, goce de evangelio blando, esté penando o gozando, solo vos en mí vivid, ¿qué mandáis hacer de mí? Qué fuerte, ¿verdad? Ese es un corazón verdaderamente amante, loco de amor por Jesús. Fíjese, dice que hasta si Dios quiere que yo tenga oración, una vida ferviente de oración, que venga. Y si quiere sequedad, que venga la sequedad. Si quiere que esté flojeando, por amor quiero flojear. Y si me mandáis trabajar, morir quiero trabajando. Es tal la pasión de Teresa de Ávila que le llega a decir al Señor, dadme infierno o dadme cielo. Es decir, lo que tú quieras, siempre que sea lo que tú quieras. Ese es un corazón auténticamente libre. Yo sé que los que estamos aquí no estamos a ese nivel, por lo menos no la mayoría. Pero ojalá esta semana de ejercicios nos esté ayudando a por lo menos desearlo. Quiero ser de ti, quiero ser de ti, quiero ser de ti. Porque no estamos hechos para este tiempo, sino estamos hechos para la eternidad. Y a ello debemos enfocarnos con toda nuestra fuerza, con todo el ímpetu que nos sea posible. Cuando pecamos, nos estamos desdiciendo en la gran vocación a la que hemos sido llamados. Porque es grande lo que el Señor quiere hacer con cada uno de nosotros, que no termina en esta vida, sino en la eternidad. Les doy la bendición. El Señor esté con ustedes. Que el mismo Dios de la paz les santifique totalmente y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sea custodiado sin reproche hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Amén.